Bien, pues Muy buenas muchas gracias, noches, mi queridos hermano. hermanos. Gracias por acompañarnos la noche de hoy en un evento muy especial. Nuestro queridísimo hermano y gran amigo Oscar Tamés nos va a regalar una bella charla, una bella conferencia, un trabajo de investigación que, pues sin duda, nos va a dejar un buen sabor de neurona. Cuántos intereses, cuántas cuestiones entre políticas, religiosas, pelear mexicanos con mexicanos, pero bueno, sin más ni menos, queridísimo hermano Oscar, gracias. Tienes el uso del micrófono, es toda tuya tu conferencia. Gracias a todos por acompañarnos esta noche. Pues muchísimas gracias a todos y estoy seguro que en un rato más también habrá mujeres, así es que a todas y a todos les damos la bienvenida. Muchas gracias. Hay hermanos a quienes aprecio y saludo y reciban mi cariño. Hay fanos, hay gente que viene invitada, por ejemplo, integrando María Eugenia Larrañaga, quien ella es presidenta de los genealogistas en Nuevo León. Mencionábamos por ahí a Ubaldo del Consejo de Historia de Santiago. Mencionábamos a una serie de compañeros, Héctor Velarde, que es de la Sociedad de Historia de Nuevo León. En fin, un saludo para todas y para todos. No quiero omitir a nadie. Iba a iniciar con la presentación. Eh, si en algún momento dado no se escucha, me avisan por cuestión de red. Trataré de hacerla de 40 minutos máximo para dejar espacio para la interacción. A mí me gustan las presentaciones donde hay diálogo entre nosotros. Y bueno, a 100 años de la cristiada, un servidor Oscar Tamé Rodríguez y el día de hoy, abril 6 del 2026. Iniciamos con nuestra presentación y es un debate entre ciegos y sordos. Esta es la primera diapositiva. Con esto abrimos un debate entre ciegos y sordos. ¿A qué me refiero con esto? Eh, esta diapositiva no la voy a explicar porque es la primera vez que incursiono en una conferencia al estilo película inglesa. Quienes saben empezamos siempre con el final. Así es que las cúpulas disienten y el pueblo muere, los fanatismos se imponen a la razón y la falta de tolerancia resulta en 250,000 muertos según datos de diferentes espacios. La única forma, y esto lo comento porque sé que es un tema que despierta pasiones, filias y fobias, y la única forma de atenderlo es a través de la academia, y la única forma de atenderlo desde la academia es dejando de lado las pasiones, las filias y las fobias. ¿Por qué? Porque es una segunda revolución. Todavía hay quienes están enamorados de Porfirio Díaz y todavía hay quienes están enamorados de Pancho Villa. Bueno, este es todavía, sin haber sido una guerra nacional, fue más focalizada, sigue despertando pasiones y filias y fobias. Bien lo decía mi hermano Francisco en este momento, eh, despierta todavía enconados debates entre sus abuelos, lo cual nos habla de lo que representó este movimiento. Es una guerra estéril. ¿Por qué una guerra estéril? Eh, bueno, pues porque es una guerra y los colores empiezan a tener una significación. Es una guerra de extremistas anticlericales del poder político y le ponemos nombre y apellido, el Grupo Sonora y los aliados, por supuesto. Una disputa de los fanáticos bolcheviques, de un amplio sector de la masonería y de los jacobinos, que estos jacobinos y estos fanáticos bolcheviques, obviamente muchos de ellos dentro de la misma masonería. Por el otro lado, eran hermanas de la caridad, ¿no es cierto? Eran
extremistas religiosos, eran extremos religiosos, estaba la cúpula católica en medio del debate manejando los hilos de sus feligreses y por supuesto los fanáticos de la fe que hicieron que esta guerra pasara del debate político, del debate diplomático a las armas. ¿Empezó en 1926? No. En 1926 se cambió la estrategia de la política a las armas, pero no empezó en 1926. Hay que aclarar algunos puntos. No es una guerra no es el debate de la separación iglesia-estado. Fue iglesia-gobierno. Siempre hemos leído, y yo leí en todos los autores que decían iglesia-estado. A ver, el Estado mexicano incluye las iglesias. Las iglesias, las religiones, la educación, el idioma, la política, todo es parte del Estado mexicano. Así es que la iglesia no está del tamaño del Estado mexicano, es una de las instituciones que entró en disputa con la institución de gobierno. Y esto es un aporte desde ahorita porque verán en todos los autores que dicen iglesia-estado. Y una cosa es en las democracias presidencialistas, una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno. En esta guerra estéril, los aliados de Carranza eran anticatolicismo. El Carranza era anticlerical. Bueno, pues sus aliados tenían dos pasos adelante de él. La necesidad de la cúpula religiosa por recuperar espacios, poderes de los poderes políticos y económicos, recuperar espacios en los poderes político y económico que durante el siglo XIX los fue perdiendo, los medio tambalearon y al final estaban, diríamos, en 3 y 2 para el momento de 1910. El interés de ambas partes por destruir al de enfrente, que esto es causa de acabar con la monarquía y construir un sistema. Las reformas, los movimientos del siglo XIX tenían una causa. Compartamos o no esa causa, ambos bandos tenían una causa en el siglo XIX. En esta guerra, todavía la revolución tenía una causa, un derrocar a Porfirio Díaz. Aquí no, aquí era acabar con el de enfrente, palabras textuales del presidente, palabras cuasi textuales de los jerarcas de la iglesia. Entonces, no fue una guerra en donde se quisiera ganar. Lo que se buscaba era derrumbar al de enfrente. Vamos un poquito a esto de los antecedentes porque está muy interesante. Resulta que nosotros hablamos de los cristeros y nos vamos en el mejor de los casos, al 10, al 17. Pues no, la guerra empezó desde la independencia, cuando los insurgentes buscan un estado laico, buscan un estado democrático, liberal, federado, representativo, en donde la iglesia no tuviera el control de las instituciones de gobierno. Así es que ahí empieza la disputa. Luego se van a dar entre el 24 y el 57, en donde la iglesia apoyaba a los llamados conservadores, que yo quito ese nombre porque tengo otros datos, yo les llamaría monarquistas y no conservadores. En la iglesia hace bando suyo a los monarquistas porque los otros venían desde la independencia empujando la separación iglesia-gobierno. Luego la constitución del 57, que todos decimos la constitución liberal. La constitución no habla en gran forma de la separación de iglesia-estado, son las leyes de reforma, donde sí se radicaliza para bien de la sociedad mexicana la separación. ¿A qué me refiero? Son las leyes de reforma donde le quitan los cementerios, los matrimonios, los nacimientos y otros aspectos más de poder económico y político a la iglesia, los panteones.
Así es que esto es el gran momento de la ruptura, porque es en este momento donde se dice la iglesia a dar misa y el gobierno a gobernar. Estoy simplificando los conceptos. Este es el gran momento donde los grupos liberales del siglo XIX logran separar jurídicamente la iglesia del Estado políticamente y se viene la iglesia a apoyar a los monarquistas, que en los monarquistas también había republicanos, que eso es un tema que tendremos que abordar un día porque luego confundimos las peras con las peras, no es peras con manzanas, aquí las peras con las peras, eran republicanos de ambos lados en su mayoría. Viene luego en la etapa de la aplicación de la Constitución del 17, es decir, en las leyes de reforma me estoy brincando la etapa del porfiriato, donde Porfirio Díaz, siendo un liberal masón, ustedes lo saben, quien quiso poner los que sean masones sabrán de la gran dieta, los que no, búsquenlo en Google, una confederación de logias masónicas para controlar la política en el país. Eso era lo que se buscaba y negocia y concilia con la iglesia. Así es que este lo voy a recalcar porque luego van a decir, es que es la masonería. No, no es la masonería. Son los masones, no, no son todos los masones. Viene la constitución del, del 17, donde se dan las grandes disputas y entran los jacobinos. Miren, por ahí hay un autor que nos da la estadística de los diputados y no tenía el control de la mayoría de los legisladores. La gran mayoría venían con compromiso político local, no con Carranza en lo federal. Muchos de ellos surgidos de las logias, muchos de ellos surgidos de los movimientos jacobinos, muchos de ellos ya con el pensamiento bolchevique. Así es que se van a unir a Álvaro Obregón, quien es el que en realidad va a controlar el constituyente del 17. Y se dan los grandes debates. Creo que uno de los más intensos, el del tercero, donde Carranza dice, bueno, la escuela pública que sea laica. Y los otros se van a decir, no, 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 pública y privada laica. Y los curas, nada con la educación, por mencionar uno de los aspectos. Luego, viene después del 17 el jacobinismo, el jacobinismo del grupo Sonora, que estos eran en extremos radicales, eran más de pensamiento bolchevique que de pensamiento liberal. Y viene la intolerancia y la violación a los derechos humanos por parte del gobierno. Esto es más o menos lo que se da como antecedentes al 26. La crisis cristera empezó en el 26, no. Para el 17 ya la iglesia estaba protestando contra la Constitución de febrero. Hubo manifestaciones, hubo desplegados, hubo manifiestos en los que reprochaban a la Constitución y la radicalización de sus artículos. Más aún, eh, ustedes en sus estados conocerán la historia, en unos de ellos, cómo se radicalizaron las leyes locales porque dejan que sean las leyes locales las que, digamos, regulen el 130 constitucional, ¿no? Y tenemos estados que llegaron a decir un cura por cada 20,000 habitantes. Pues estados, no sé, Tabasco, un cura por 20,000 habitantes, pues yo creo que iban a tener dos o tres en todo el estado, estoy exagerando, por supuesto, en 1926, en 1918, perdón, un cura por cada 20,000. Vaya, es un absurdo. Es un absurdo en un país que era inminentemente católico en ese momento. Para no dar datos, más del 90%
eran católicos. Entonces se viene esa radicalización. La iglesia me estoy haciendo un análisis rápido año por año. La iglesia lanza una proclama anticonstitucional ya en el 17. Estamos hablando de mayo, junio del 17 por ahí. Empieza la iglesia universal, porque así como la masonería es una institución universal, la iglesia es una institución universal y de Roma y la iglesia de Estados Unidos presionan a Carranza fuertemente a través del embajador y a través de los jerarcas de la iglesia, empiezan a presionar a Carranza. Es más, hubo un momento en que se pensó que Estados Unidos iba a invadir México por el conflicto religioso en el gobierno de Carranza. Tuvieron que salir refugiados por órdenes del gobierno que los expulsa. Vaya, es lo que vimos con Chávez, que dice fulano de tal nació en Venezuela, pues a partir de hoy ya no es venezolano. Eso lo estamos viviendo, no Chávez, el del pajarito Maduro, el que habla con el pajarito, bueno, Maduro le quitó la nacionalidad a un ciudadano. ¿Por qué? Porque era disidente político. Acá les dijeron, se van o nos los echamos y los acoge la Iglesia de Estados Unidos. Ese es un tema interesante. En el 18 se da la continuación del conflicto. Félix Díaz, que por ahí andaba todavía después de los destrozos que hizo en febrero de 1913 en el golpe de Estado que termina con la muerte de Madero, bueno, lanza un manifiesto el 1 de octubre en donde le dice a la iglesia, yo sí los quiero, vénganse conmigo, vamos a quitar este mal gobierno y prometo reformar la constitución. Ese es el entorno político que se vivía entre la crisis iglesia-gobierno. El grupo Sonora inicia los movimientos previos al golpe de Estado de un año después, de mayo de 1920. Y ahí surge un personaje, unos 30 años, Luis N. Morones. Este personaje queda como segundón en las páginas de la historia, pero era una de las manos que mecían la cuna. Era bolchevique, era radicalista y fue de los que más daño hicieron a las negociaciones para la paz en el conflicto iglesia-gobierno. La Guerra Fría, por un lado, se daban los discursos y luego se vienen las fiestas religiosas. La Virgen de Zapopan, los hermanos de Jalisco al rato me dirán, una de las festejos grandes. Bueno, lanzan discursos anticlericales y los curas responden con 3 días de pachanga, de fiesta a la Virgen religiosa, a la Virgen de Zapopan, y los otros van y les ponen banderas rojinegras en las iglesias y se arma un relajo. Se pone una bomba en el arzobispado, la bomba, otra bomba por Juan Esponda en noviembre del 21. Este es el contexto al 26. Si el 26 no salió por generación espontánea, la guerra cristera no inicia en el 26, ya viene al menos desde el 14, 15, y si tuviéramos que ponerle una fecha, diría desde la promulgación de la Constitución del 17. Se vienen las disputas de discursos a los actos de manifestación. La iglesia sale a la calle y Luis N. Morones y su CROM, junto a otros grupos sindicales, salen a gritar arriba el socialismo. Estos gritaban muera Juárez y estos viva Juárez. Estos viva Cristo y estos arriba el socialismo. Estos no a la Constitución y estos no a la iglesia. Hubo enfrentamientos que terminaron en 10 muertos, uno de ellos, uno de los más contundentes. Álvaro Obregón, el presidente, tiene un intercambio.
periodístico, de notas periodísticas con el arzobispo, si recuerdo era López, Leopoldo, uy, ahorita me acuerdo el nombre, porque por aquí lo traigo más adelante, Leopoldo, y le da a entender que lo acusa de ser un socialista anticlerical. No usa esas palabras, pero se lo da a entender. Y empieza con la resistencia civil pacífica. Más de los festejos de la Virgen, empiezan a decirle al pueblo que no consuma productos. Esa guerra civil estuvo buenísima, ¿eh? Muy, muy buena porque no salgan a la calle, no consuman. Traían a los gobiernos de cabeza. Estaba la economía de cabeza porque la gente no gastaba. Y esta sí es una cita textual, no mete en la política ni con el socialismo, contestó Álvaro Obregón al religioso, y lo amenaza. Es al José Mora y del Río, yo decía Leopoldo, es José Mora y del Río, y lo amenaza. Le dice, mire, por andar de incitador, siempre va a haber un fanático radical que lo quiera matar. Mejor ya contrólese. Declaración periodística del presidente. La crisis del 21 al 26, viene Mújica en Michoacán. Vean cómo los estados empiezan a incendiar por las leyes que regulaban el 130 constitucional. Les decía que se coloque una bandera socialista en la iglesia. Pues, ¿qué es lo que fueron a hacer? Un feligrés fue y la quitó y la destruyó. Llegaron los bolcheviques y mataron al sacristán. Pues bueno, se desata una guerra, la que mencionaba hace rato, donde mueren 10 personas, incluyendo el jefe de la policía en esta manifestación. A ver, ¿cuál es la parte culpable aquí? Las dos. Hasta este momento, si se han dado cuenta, yo no podría decir que la iglesia fue víctima, ni que el gobierno fue víctima. Vaya, si tenemos al final que emitir una culpa, lo platicamos ahorita. Se crea la Confederación Nacional Católica del Trabajo, un sindicato católico, y se van a dar estallidos en diferentes lugares. Hablábamos ahorita de Guanajuato, la construcción del el Cristo Rey, que se vuelve bandera del movimiento cristero, que dicho el término cristero es un término despectivo para llamarle a los defensores de la religión. Era el gobierno quien les llamaba en forma despectiva cristeros. Bueno, el Cerro del Cubilete, hasta el presidente intervino, hasta que le dice el alcalde, oiga, señor presidente, pues es que es propiedad privada, no es un área pública donde se está construyendo la obra, es una propiedad privada. Y la ley dice que los párrocos no pueden hacer eventos públicos ni en área pública, pero no prohíbe las áreas privadas. Bueno, ya el presidente había mandado el ejército y demás, y tuvieron que dar marcha atrás por la construcción de ese Cristo Rey que yo creo que todos los que hemos turisteado en Guanajuato, seamos o no creyentes, hemos ido a parar a tomarnos una foto a los pies de ese Cristo Rey. Indistintamente de la fe, es un monumento histórico cultural. Aquí un ejercicio, no lo quise ni recrear, quise tomarle la foto a la página del libro. La crisis anticlerical del 21 al 25. En el 21 vean cómo en Michoacán, Mújica y el otro gobernador que estuvo por ahí estuvieron duro y dale.
Jalisco en el 25, Durango en el 23 son los estados con mayor incidencia, pero vean las agresiones donde les pusieron bombas a los arzobispados y a las iglesias. Aquí sí, en este caso, no fue la iglesia quien incitó la violencia armada. Cada crucita representa sitios donde el gobierno mexicano autorizó a la CROM, a los bolcheviques y al mismo ejército a hacer estallidos en las sedes religiosas, ya fuesen templos o sedes pues de la cúpula, ¿no? Arzobispados o obispados. La propuesta en el 17 se crea la Liga Civil de la bueno, se propone, no se concreta la Liga Civil de Defensa Religiosa y sí se da el interés por apoyar partidos y candidatos en favor de la Iglesia. La Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, que este es el nombre, ustedes lo leerán en autores LNDR, DLR, LNDLR, Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa, sí se constituye ya como institución en el 25 y la constituyen como un órgano laico paralelo de la cúpula de la Iglesia. No quiere decir que estuvieran con mando independiente, que esto es importante. La iglesia constituye su organismo operativo para que no se viera la mano de la cúpula de la iglesia en los movimientos que estaban haciendo. ¿Qué defendían? La libre asociación, la libertad de educación, la libertad de la asistencia social, entre otros. Es decir, meterse un poco más en temas sociales y de gobierno. Meterse un poquito más en esos temas sociales y de gobierno. Pero ¿qué decía la ley Calles, el hermano Plutarco Elías Calles, en su ley del 21 de junio del 26? Prohibía las manifestaciones de culto en la calle. Ya hablábamos de el Cerro del Cubilete. Reducir el número de religiosos. Les digo que llegaron en extremos de pensar en un miembro de la religión por cada 20,000. Cerraban, por supuesto, los conventos, disminuían las libertades de los creyentes. Vaya, un creyente no podía expresar su fe en la calle, el ciudadano. Le prohibían a los religiosos las libertades individuales. Bueno, yo me puse a analizar esto, prohibir las manifestaciones de culto, y dije, qué bárbaro, los santos olidos, no los santos óleos, los santos olidos no los podían dar los curas porque era, de acuerdo a la interpretación que el gobierno le daba a la ley, era una manifestación de culto fuera del sitio religioso. Así es que o llevaban al moribundo a la iglesia o se quedaba sin los santos óleos. Esto decía esa ley. Los templos siempre bajo la vigilancia de la autoridad. Y luego todavía decía, el alcalde que no haga cumplir la ley lleva sanciones, va al bote y tiene multas. ¿Por qué? Porque los alcaldes, ustedes lo saben, en muchos pueblos la llevaban la fiesta en paz con los curas. Bueno, los obligaba la ley a cumplirlo bajo pena de encarcelamiento y de multa. Vean, responsabilidad penal para los organizadores y ministros que la quebranten. ¿Qué decía el artículo? ¿Qué decía el artículo 18? Los curas no podían ir vestidos de curas en la calle. Los curas, los curas no podían usar los trajes distintivos.
A ver, dile a un soldado que se quite el uniforme cuando anda en la calle. Pues no, dile a un médico, pues no. Lo decían, son una profesión y como tal los vamos a tratar como otra profesión. Pero en cuanto a su atuendo, nada de andar vestidos de sotana en la calle, sino al bote. Eso era lo que decía en algunos de sus artículos. La ley exigía entregar a los templos a juntas vecinales. Así es que la iglesia le toma la palabra, dice, señores religiosos, curas, sálganse y entréguenle los templos a las juntas vecinales, ya no vamos a dar misa. No, no era un acto de atender la ley, sabíamos que era una provocación. En un pueblo de 15 millones, estoy redondeando números, de 15 millones de mexicanos, donde 14 son católicos, les dices que los curas ya no van a dar misa, pues bueno, sí estás generando un conflicto. Se da esa resistencia civil pacífica, convoca a no pagar impuestos, convoca la reunión de consumo y el 31 de octubre se da un boicot en el 26, un boicot general a el gobierno. Estaba postrado de rodillas la economía del país por este movimiento y los acusan de radicales, de saboteadores, de traición a la patria y no sé qué tantas cosas. Seamos fríos. El Estado estaba, el gobierno, perdón, no el Estado, el gobierno estaba provocando toda esta reacción o que debían irse de rodillas a su casa los religiosos. Si tenía, eran las cúpulas peleando poder y sabías que el pleito de poder era poder contra poder, o que en este momento eran más poderosos y más fuertes los políticos mexicanos del Grupo Sonora que Porfirio Díaz, y Porfirio Díaz no tuvo estas manifestaciones. Eran más fuertes que Madero. El tiempo que gobernó Madero no tuvo a la iglesia en contra, a pesar que quisieron vincular a la iglesia con la muerte de Madero y la alianza con Victoriano Huerta. Sí, a la iglesia le das la patita y seguramente te va a decir, me voy con el poder en alianza. Como todas las instituciones de poder, buscan la negociación y la cercanía con las instituciones de poder. Así es que en el porfiriato se transitaron casi los 30 años o los 30 años en paz porque había negociación, porque cualquiera que haya estado en la política sabrá que la política es de negociación. No se trata de darle poder a la iglesia, se trata de negociar para llevar la fiesta en paz. Finalmente, el brote armado, lo que se identifica como el origen ya de la guerra cristera, se va a dar en Zacatecas. Chalchihuites, en Chalchihuites, en agosto 15 del 26, se da la primera confrontación. ¿Cómo se da? Un militar se lleva a un cura y a unos jóvenes de la Asociación Juvenil Católica, no recuerdo las siglas. Va Pedro Quintanar tras de él con otros hombres, se enfrentan y el militar los asesina al cura y a los... Pedro Quintanar se trae a los militares buscando que les aplicaran justicia. Este es, digamos, el primer momento de combate. De ahí se pasa a Brigada Valparaíso, también ahí mismo en Zacatecas. Seguramente no es todo el municipio. Yo lo tinté todo el municipio para ubicarlo. En Valparaíso se da el segundo gran enfrentamiento, ya identificado como Guerra Cristera. Y luego se da la toma de Huejuquilla. Aquí lo marqué puntito porque es la toma de La Paz, la toma del centro, vamos a decir. Entonces,
se da en agosto 29 del 26. Estos son los primeros ya brotes armados, pero como se dan cuenta, como me lo vine trayendo, díganme en qué momento empezó la guerra cristera. Ya aquí se la consecuencia de un movimiento de contestación. Vendrán en Pénjamo, Guanajuato, en Santiago, Vallacora, en Durango y otros movimientos, otros enfrentamientos más ya como tales, ya como los grupos religiosos cortando al gobierno mexicano y a su ejército. También se dan en enero primero Jalisco, Michoacán, Colima, Zacatecas, Guanajuato. Es decir, ya se regionaliza el movimiento. En rojo tenemos los estados más agresivo el conflicto. A ver, era poner a un hombre de 20 años que hace ejercicio en el gimnasio a pelear a golpes con un regordete jovencito de sexto año de primaria. Eso fue lo que vivimos en la Guerra Cristera. Era un ejército mexicano armado, instruido, preparado, equipado, contra fanáticos de la fe que iban más corazón y con la cruz en la mano que con un buen fusil. Y los trataron como perros del mar, perdónenme el término. O sea, fue una reacción excesiva, imprudente del gobierno, sí. Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Colima. Nayarit entra entre rojo y naranja, pero bueno, aquí lo dejamos como algunos autores lo mencionan. Si tuviéramos que poner colores, los rojos son los más radicales, los naranjas un pedacito menos, Durango, Nayarit, Aguascalientes, Querétaro, Puebla. Un poquito menos, pero también con brotes, evidentemente San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Veracruz. Incluso podríamos mencionar Tabasco y Yucatán, aun cuando hay que los mencionan como poco o nada. Pero Tabasco y Yucatán sí tuvieron alzamientos cristero. Veamos cómo en el norte, que vivían más en el rollo del desarrollo económico, más pegados a Estados Unidos, hubo menos movimientos. Si lo vemos con colores que no sea azul, es el centro, ni siquiera es el sur, es el centro y el altiplano del país. Podríamos considerar sur Guerrero, Oaxaca. Bueno, pues digamos que el norte del sur, estos son los estados ya cristera. Los líderes cristeros, Pedro Quintanar, Capistrán, Bolognesi, el regiomontano, que fue el general que más tiempo comandó los cristeros, Enrique Gorostieta, y a la muerte de Gorostieta, que murió pues por la traición, eso hay que decirlo, murió traicionado, llega Jesús Degollado y Guízar, que es básicamente quien al final negocia la pacificación. ¿Quién era nuestro presidente? Primero, pues sí, sí era hermano masón, aunque él declara allá por el 35 a un periodista que a los veintitantos se inició como masón, pero pues como él no creía en las instituciones que le echan mucho rollo a la iglesia y a la fe y al amor fraterno, se salió. Palabras parafraseadas de lo que contestó Plutarco. Él fue criado por tíos, se dice que fue bautizado católico, aunque él negó concretamente haber, dice más, fui monaguillo un tiempo y me robaba las limosnas. Eso fue lo que declaró en la entrevista. Fui monaguillo y me robaba las limosnas, pero no, no, fui monaguillo porque me metieron, punto. Sí fue masón, fue socialista,
Increíble, todos identificamos a Lázaro Cárdenas como izquierda socialista. Bueno, esta era estatista. Mire, es que el socialismo que nosotros conocemos es el emanado de la URSS. Y ese no es socialismo, es un estatismo, donde el Estado, donde el jefe del gobierno y el jefe del Estado mandan por todos. Aquí somos 130 millones, bueno, pues él o la jefa de Estado mandaría por los 130 restantes, 130 millones. Eso que ellos llamaban socialismo, es estatismo. ¿Cómo le apodaban? ¿Cómo le decían al presidente Calles? ¿Cómo le decían a Carranza, el jefe supremo del ejército constitucionalista? Un mote bastante estatista, bastante dictatorial. ¿Cómo le decían a Calles? El jefe máximo. Era violento, era centralista, anticlerical, era espiritista. Poco se sabe, todo el mundo le echa pestes a Madero por ser espiritista, pues Calles lo fue también. Hay un libro donde vienen las actas de las sesiones espiritistas donde él estuvo también. Era el jefe máximo. ¿Cuál era su ideología? Socialista. El socialismo es anticlerical. Jacobinista, es decir, un republicanismo centralista. Era masón. Y aquí lo quiero señalar. La masonería es anticlerical, sobre todo para toda la gente que nos acompaña, que no es miembro de la orden. No, la masonería no es anticlerical. Quien lo diga, miente. Y si está en el rito escocés antiguo y aceptado, tuvo que jurar que cree en Dios. Y si juró de mentiras, pues mintió. Punto. Y era autoritario. Ese es Plutarco Elías Calles. Finalmente se dieron las guerras, los combates, que yo no le llamo guerras, yo le llamaría, pues, el muchacho de ver el gimnasio contra el niño de 12 de la primaria. Termina el gobierno de Calles e inicia el maximato de Portes Gil, y es Portes Gil quien viene a firmar. Calles nunca aceptó firmar nada con la iglesia. De hecho, por ahí en la correspondencia de Calles hay un diálogo con el arzobispo, el obispo, y le dice, a ver, a ustedes si quiero los mando matar, estoy poniendo gorro. Se firman los arreglos, fíjense, no acuerdos. Esto es muy interesante, no se firman acuerdos, arreglos, y se firman fuera de protocolo, porque el gobierno no iba a firmar un acuerdo con una institución a la que el gobierno no reconocía. Fue lo que dijo Portes Gil. A ver, cuate, pues en México había católicos, había curas católicos. No puedes decir que no te reconozco como institución si tú mismo controlas en el 130 constitucional las instituciones religiosas. Bueno, pues fue fuera de protocolo y por acuerdos de debajo de la mesa. La iglesia obtuvo lo que pedía desde el 14. A ver, no se pudo haber, esto que se negoció después de 250,000 muertos, al menos 250,000 muertos reconocidos, no se pudo haber negociado antes del perdido de unos 220,000 muertos menos. Lo digo con esa ironía, o sea, el Estado mexicano, el gobierno y el pueblo no se dieron nada, no dieron nada, o sea, no fue una guerra donde el gobierno diga perdimos, simplemente aceptaron respetar la libertad religiosa. Sí, sí se la estaban bañando. Digo, podremos no ser católicos, pero sí se la estaban bañando, o sea. Los arreglos se hicieron entre cúpulas y traicionaron a Gorostieta. En el 28 Gorostieta dice, no, ¿cómo que van a negociar con el gobierno? Nada, aquí está mi manifiesto y vamos a darle hasta donde tope. Y casualmente lo descuidaron y lo asesinaron.
fue entregado por la cúpula de la iglesia para poder negociar el acuerdo. Triste porque él se entregó, terminó creyendo en la causa, estaba medio chisqueadón Gorostieta, pero creía en la causa al final y es triste que lo hayan traicionado, pero bueno, si esa fue la manera en que esto terminó, ni modo. Hubo indultos, restituciones y todo quedó como antes del conflicto. Conclusiones. ¿Se acuerdan que puse esta diapositiva como principio? Aquí están las conclusiones, no las repito porque las espero las estén viendo. Dejen de ver la novela para que vean las conclusiones. Muchísimas gracias a todas y todos por escucharme. Mi queridísimo hermano Oscar, muchísimas gracias, hermano. Cierro nada más, mi querido Agustín. No Adelante. fue la iglesia la culpable, fue la suma de las intolerancias de los líderes del gobierno en no respetar los derechos humanos adquiridos por la Constitución. Ah, que los curas querían más, pues déjales como los tenía Porfirio Díaz, hombre. Es decir, pudo haber una negociación, sí. Y bueno, hay que decirlo, la cúpula de la iglesia por debajo del agua manipuló muy bien esto, pero sí, fue la intolerancia de los jacobinos y para quienes están que no son masones, es porque eran masones, repito, no, no. Aquí están muchos masones, es grandes maestros, pero que no se me haya ido ninguno, es grandes maestros y me dirán que en el rito escocés y antiguo y aceptado, para poder entrar tienes que jurar que crees en Dios. Así es que quienes lo mientan, pues están mintiendo, pues contra eso no podemos, ¿no? Es cuanto y muchas gracias, mi hermano Agustín. Quedo a tu mensaje y a preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, querido hermano Oscar. Excelente viaje, muy atinados los comentarios, tu estudio, tu punto de vista. Definitivamente, el poder por el poder y el ego, mi hermano. No sé dónde se ven esas cosas, pero bueno, creo que en la masonería no existen. Pero sin embargo, No, tristeza, ¿no? Mexicanos contra mexicanos por las divisiones. Pues muchísimas gracias, Oscar. Muchas gracias a todos. Vamos a abrir la parte enriquecedora, además de la gran aportación que nos realizó mi hermano Oscar, pues las preguntas y respuestas. Bien dice nuestro hermano Oscar, aquí donde nos le sacamos más carnita a este hueso que hay que roer. Adelante, quien guste tomar la palabra, puede levantar su manita. Con gusto vamos a... está Jorge Santiago y Héctor. En ese orden, si les parece, Jorge Santiago y Héctor, y si hay alguien más, ahorita le damos la palabra. Gracias. Adelante. Muchas buenas noches a todos. Participo porque desde el año 2012 tuve relación con las nietas del general Enrique Gorostieta Velarde, regiomontanas, igual que que el general. Y pues hicimos un libro junto con el maestro José Reséndiz Valderas, apoyado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, que se titula Cartas a su esposa Beatriz Lazaga, el hombre detrás del héroe. ¿Mm? O sea, unas cartas interesantes que le escribió a su familia desde el territorio donde andaba representando a los líderes de la iglesia para defender la causa. Pero mi participación más que todo es preguntar, ¿y qué pasa con los liberales? Porque a mí me quisieron quemar en leña verde en aquel entonces. Hubo liberales que se enojaron, que cómo iba yo a andar rindiendo reconocimiento a un regiomontano que estuvo al servicio de la iglesia en contra del gobierno. ¿Cuál es tu opinión, Oscar, con respecto a este Bien, tema? ¿Por qué los sí, liberales? claro que sí. Uh-huh. Mira, lo comenté antes de arrancar formalmente la conversación, mi querido Jorge.
interpretación terrible, terrible mala interpretación del concepto de liberales. Los liberales del siglo XX, emanados de la Revolución Mexicana para acá, no son los mismos liberales. En el juarismo eran liberales y de izquierda a la vez. Izquierda peleaba por la igualdad frente a las leyes, Ujú. peleaba por las libertades, culto, prensa, pensamiento, creo que esas engloban todas. A partir de la revolución se separan los igualitarios, asumen las teorías marxistas y los liberales se quedan con el pensamiento democrático, concretamente ejemplos como Carranza. Entonces, eh, hemos creído que el liberal como Juárez era liberal del siglo XX. Quienes te acusaron de como liberal se equivocan por conceptos de término, para empezar. Segundo, Gorostieta es un personaje al que hay que trabajar mucho. Él fue militar porfirista, hizo carrera, era muy buen militar según lo que he consultado. Se quedó con el ejército huertista y eso le valió pues que al ganar era que salir a Cuba y quedó marginado. Regresa y regresa con una mano, una familia que alimentar y medio apestado. Estoy usando términos genéricos. Así es que cuando se viene este movimiento, se dice que él no, pues lo hace por lana, había que meterle lana. Finalmente él termina, todo indica que él termina convencido completamente del movimiento. Ese es en lo general lo que te diría. Y te digo, están equivocados los que te dicen que fue un movimiento liberal. Fue un movimiento pro socialista, pro bolchevique, pro jacobinos. No fue un movimiento liberal. El de el del gobierno y el de la iglesia fue un movimiento obviamente pro católico. Esa sería en lo general la respuesta. Nada más para continuar con y darle la palabra al líder Héctor Jaime. Eh, en Acá. esa ocasión me hicieron creer que los masones estaban en contra también, cosa que ahorita acabas de hacer totalmente la aclaración, Mira, sí. porque Masón de más, hueso supercolorado Porfirio, masón de hueso colorado y más, espiritista Francisco. Madero. Y ellos conciliaron con ellos. Masón, grado super, iba a decir grado 45, pero no, ese es de alcohol. Grado 33, masón grado 33, Carranza. Y Carranza buscaba la conciliación. De hecho, firmó un documento ofreciendo reformas al 130 constitucional. Entonces, no es la masonería, no son los masones por ser masones. Dentro de la masonería hubo esa fractura. Por un lado, los igualitaristas, pro jacobinismo bolchevique, y por el otro lado, los liberales, los bolcheviquistas, tipo Calles, tipo eh, los que se quedaron con el poder. ¿Sí? Gracias. Héctor, no, tienes la palabra. Muy Ahí bien, está, pues Héctor, ya tienes. sí se escucha. Sí, ¿Sí? sí. Bueno, yo siempre, ahorita yo estoy en un lugar donde es Jalpa, Zacatecas, donde el movimiento cristero fue muy, muy, muy fuerte, fuertísimo. Y yo siempre, ahorita estamos en esa idea de festejar los 100 años. Bueno, aquí en Jalpa fue en el 27, pero todo este año hemos estado festejando como cronista, porque aparte soy cronista de mi municipio, los 100 años de la guerra cristera. Y yo siempre, cuando empiezo una plática, yo digo, viva Cristo Rey, sácate un cuchillo y chingate este güey. Y luego llegó Calles y chingate lo que hayes. Entonces, ¿quiénes son los que están, quién fueron los perjudicados? Los pacíficos y la gente que no tuvo nada que ver con estos dos movimientos. Entonces, imagínate, nosotros en Jalpa tenemos líderes como Chema Gutiérrez, Teófilo Valdovinos, en la Segunda Guerra Cristera una Jovita Valdovinos,
O sea, gente que estuvo muy fuerte. Aquí en Jalpa todavía la gente recuerda muy fuerte. Tuvo que venir Gorostieta a una toma muy grande que se llamaba toma de tropeleras, que fue desastrosa para los dos bandos. Tenemos un contacto con el único historiador que se ha podido meter a los archivos de la Sedena, y él ha venido a dar pláticas a Jalpa y a los Altos de Jalisco sobre el movimiento Mi armado. querido Entonces, Héctor, sí, van a hacer comentarios breves, Héctor, para poder dar la palabra más. muy bien, Perdón que pues te nada más interrumpa, lo que ya me conoces. felicitarlos y es que es un tema apasionante. Muchas gracias. Gracias, querido hermano Héctor. Si me permite, Gracias, Héctor. Y yo invito a que conmemoremos. ¿Sí? Adelante. tenemos por acá también a nuestro querido hermano Aquino Acuña desde Tamaulipas. Aquino, por ahí sigues. Adelante. Mi muy respetable pasado gran maestro Fernando Valenzuela, mi noble y gran amigo. Adelante, mi hermano, sigues tú, porque aquí no, desde Tamaulipas, nuestro diputado pasado gran maestro ya se nos durmió. Adelante, Fernando. Muy buenas noches, querido hermano Agustín, mi querido hermano Oscar, gusto saludarte, un placer para oírte como siempre. Te felicito, muy buena información. Quiero compartirles que efectivamente este es un periodo que nos ha llamado mucho la atención cuando iniciaste en tu ponencia. Jalisco estamos como en una situación muy extraña porque hasta esta fecha, pues todavía la iglesia presiona mucho. Una vez vino el secretario de la CMI y me dijo, oye, ¿por qué tienen tan pocos masones en Jalisco? Digo, pues por la Iglesia Católica. O sea, todavía hasta el siglo pasado se satanizaba y se excomulgaba como siempre, pero acá sí pesaba en las familias que perteneciera a la institución. Entonces, en ese corredor que va de los Altos de Jalisco hasta Guanajuato, hasta donde está el Cristo Rey, no sé si recordarán los que estuvimos ahí presentes hace 3 años, que hubo un Consejo Nacional ahí, que nos iban ahí a quemar con leña verde en el Parque Bicentenario por asistir a un Consejo Nacional. O sea, todavía hasta hace 3 años está esa herida que difícilmente se va a cerrar. Uno a veces viajo para los Altos de Jalisco y está muy palpable todavía esa herida. A pesar de que ya pasaron 100 años, no se cierra. Y si uno puede decir, pues es que ya no está nadie vivo. Ya es como la cuarta o quinta generación y sin embargo, la herida cristera no se ha cerrado. Gracias por la luz. Espero seguir disfrutando de tus investigaciones, mi querido hermano Oscar. Buenas noches a todos. Gracias, mi querido hermano Fernando, gracias. Les puedo comentar a Héctor, a ti. Primer lado, Héctor, no más que festejarlo, conmemoremos la época, la fecha, la efeméride, porque es una efeméride, vaya, la Revolución Mexicana lo decía, tenía un motivo de ganar algo. Aquí no había un motivo de ganar, perdón el francés que voy a usar, espero entiendan francés, pero era joder al de enfrente. O sea, el interés no era ganar, era fregar al de enfrente. Entonces, esa es la diferencia. No era una guerra con una causa, era una guerra por destruir. Y efectivamente, lo que dice mi hermano Fernando, yo lo que respondo es, miren, ustedes curas no se enteran si yo entro a misa y al cabo lo que yo dejo de limona les sirve igual, sea o no querido por ustedes. Así es que esa es la respuesta que doy a cuando surgen esos temas. Evidentemente hay zonas muy radicales, pero bueno. En estas reuniones como ahorita es cuando nos abrimos, comentaba ahorita mi querido Jorge Santiago, quien es historiador de Nuevo León, cronista de su municipio Santa Catarina, dice, pues yo no sabía esto de los masones, porque él no es hermano de la fraternidad. Bueno, estas reuniones nos abren para que la gente descubra que somos los Shiner, digo, yo no soy miembro de los Shiner, pero que los masones somos los Shiner que atendemos niños quemados, que los masones somos esos que hacemos filantropía, que los masones juramos ante una Biblia o juramos, sí, ante una Biblia en el rito escocés antiguo y aceptado y creer en Dios. Creo que esto nos ayuda a ir disminuyendo esas confrontaciones que no tienen un origen de la fe, eso hay que decirlo, es un origen político
de las cúpulas de la iglesia con las cúpulas del poder político. Gracias, mi querido hermano Fernando. José Bueno había pedido la palabra por chat. Adelante, José. Y luego te damos la palabra, Guerrero, Rubén. Después de José Bueno, Rubén Guerrero. Hola, muy buenas noches a todos. Espero se me escuche bien. Yo quería preguntar, digo, me queda claro que la guerra cristera empezó cuando estaba Plutarco Elías Calle, el cual pertenecía al rito escocés antiguo y aceptado. Mi pregunta iba a ser si podía ser tal vez que hubiese algún otro rito que sí tuviese un sentimiento anticlerical, como podría ser el rito nacional mexicano, al cual sí. Adelante, No, adelante. bueno, en respuesta, el rito francés, aquí me pueden corregir, el rito escocés francés es el que pide que haya una constitución y no una Biblia. Y me corrigen quienes dominen este tema más que yo. El rito escocés antiguo y aceptado, que es el del 80% de los masones del país, eh, pide tener una Biblia las reuniones, jurar que se cree en un Dios de amor, los valores son de amor. Entonces, Plutarco Elías Calles no era anticlerical por ser masón, era anticlerical él. De hecho, en la entrevista que le hacen, dice, no, hombre, esos son también muy dogmáticos. Yo dejé de ser masón porque no creo en las instituciones dogmáticas. Fue la respuesta que dio respecto a su filiación masónica. Entonces, no era, que eso es un punto que en este año yo creo que deberemos trabajar mucho los masones. No es por ser masón que Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón, Luis N. Morones y otros más se comportaron como lo hicieron. Lo hicieron porque eran prosocialistas, anticlericales, traían sus propios piojos en la cabeza. Cuando yo tengo hermanos que imagino que no están aquí, pero yo les hago la broma ahí en los chats cuando empiezan a ponerse muy anticlericales. Dije, mira, güey, hay psicólogos que te pueden ayudar por los daños que te haya hecho Maciel, cabrón. Así, o sea, entonces, vaya, porque no se trata de alimentar los odios, pues entonces, ¿para qué estamos dentro de la fraternidad? Le doy la palabra a Rubén Guerrero y luego a Daniel Pasos. Abre el micrófono. Ahí sí, ¿ya me escuchan? ¿Sí? Ahora sí, Rubén, Ok, gracias. ok. Muchas gracias. Primero, muchas gracias, Oscar. Me ampliaste mucho la visión, ¿verdad? En mi mente, todo esto de la guerra cristera, pues para mí tenía su origen en el 57, cuando la separación iglesia-estado y todo. Y viendo más atrás, pues sí, me lo aclaró Oscar. Pero de lo poquito que yo había leído, porque mis padres son de Guanajuato, entonces allá también llegó la guerra cristera. Muy poquito, pero llegó, ¿verdad? En la parte de Guanajuato, de Ocampo, Guanajuato, por la región de San Felipe, todo eso. Entonces, para mi gusto, de lo que había leído, para mí que los cristianos fueron traicionados, ¿verdad? Los católicos fueron traicionados por la misma iglesia, porque yo creo que fue para ellos una gran confrontación o de sus principios de decir, oye, agarra un rifle y mata a esta, vamos a matar a estos, oye, espérate, pero yo creo en Dios y me dice que no debo matar y tú me estás pidiendo que maten. Ah, bueno, o matas o te mato, ¿verdad? Y así les pasó a muchos, ¿verdad? Donde se los llevaron a fuerza y el que no quiso cooperar, pues se lo echaron, ¿verdad? Siento que al final fueron Bueno, no, traicionados. Esa es mi sí, opinión. no, Los sí, católicos. gracias, gracias, Rubén. Mira, no se los llevaron a la fuerza, era un tema de fe donde la mayoría se involucraron, voy a decir mayoría porque siempre habrá la excepción, se involucraron de forma voluntaria. Sí, sí fueron traicionados por sus áreas de poder. ¿A qué me refiero? Así El es. Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de sus ciudadanos y la iglesia debió por obligación de fe no incitar a la violencia. Entonces sí, en sí fueron traicionados por ambas partes. Adelante, Daniel. Gracias. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Agustín, Oscar, un gusto verte y un placer, como siempre, escucharte, ¿no? Aquí va más que nada es
más de todo el contexto histórico, ¿tú crees que la sociedad de hoy aprendió algo de toda esa situación, de esos odios que hubieron, que en aquel tiempo, por ejemplo, se mataban entre ellos? Hoy capaz que no nos matamos entre nosotros, pero sigue habiendo, como mencionaba el querido hermano Fernando, como ese odio. ¿Crees que la sociedad, digamos, en general, aprendió algo de toda esa situación? Te voy a responder con una analogía. Cada que viene un clásico, Chivas, no sé, el otro equipo de Guadalajara, o cada que hay un clásico Tigres Monterrey, sigue habiendo guerras, golpes, nos llevan casi a la muerte o a muerte de aficionados. Y con esta analogía te digo, los temas de ideología es difícil de resolverlos cuando no hay la apertura de mente en los lados. Te digo, pues tú y yo lo vivimos en Nuevo León. ¿Cuántos hermanos hay que atacan a la iglesia por ser la iglesia? Y bueno, pues si Maciel te hizo algún daño, caramba, pues perdona a los demás, ¿no? Y, y te vas al otro lado y tengo hermanos cronistas, compañeros cronistas, aquí está Ernesto Gatica de Sinaloa, compañeros cronistas, uno de ellos que es sacerdote, Diego, nuestro compañero Diego, que en privado me dice, oye, ¿y cómo hacemos para convivir? Le dije, no te apures, tú ni cuenta te darás si voy a misa y si deposito limón, así es que si me excomulgan, no te apures. Diosito no me va a traicionar ni me va a mandar fuera del cielo por eso. Lo hará por otras cosas, no por eso. Ahí está la respuesta, mi querido Muchísimas Daniel. gracias, mi hermano Lenin, Oscar. Gracias, mis hermanos. Buenas noches. Haciendo una acotación a estos puntos, la división vamos a decir, una pelea, y lo he mencionado muchas veces, una pelea entre la iglesia y el gobierno o el Estado, está en Juárez, ¿no? No, no precisamente. Esto de la guerra cristera vino a reafirmar, a hacer más, más puntual esta separación y este encono. Y hay de las dos partes. Yo cuando ingresé a la orden, tengo una formación religiosa, fui casi sacerdote, entonces, fui también así como mal visto. Varios hermanos me preguntaron si yo era espía que venía del Vaticano y no sé qué tanto se me dijo en su momento, ¿no? Entre broma y serio. sí, Y sí, sé sí. que, sí, sé que puede causar como cierta hilaridad, ya me causa a mí, pero al principio sí fue molesto, ¿no? Porque hay también ese pleito. Y yo lo entendí en otras presentaciones sobre todo del SEMI, este, donde estaban personas de otros lugares que pues no había pleitos en sus países de esto, ¿no? Nosotros sí lo tenemos y mi pasado gran maestro Fernando, lo dice muy puntual, sobre todo en los Altos de Jalisco, sigue siendo muy fuerte. Los hermanos pertenecientes a la orden tienen que usar nombres ficticios, seudónimos, para poder reunirse, para tener una comunicación entre ellos, precisamente por eso, porque son de alguna manera perseguidos, hay toda una problemática. Entonces, Bueno, y déjame te una cosa, comparto, mi hermano. dime, dime. Sí, sí. Hay un grupo que se llama Miércoles Literarios acá en Nuevo León. Precisamente lo coordina Jorge Santiago presente. Y lo hago referencia porque no me dejará mentir. Hay un religioso que acude y he ido a me han invitado a aburrirles un par de mañanas con pláticas. Una de ellas, si recuerdan, Mariano Escobedo el masón o Bernardo Reyes el masón. Y el religioso metidísimo en la plática y yo conviviendo después de la charla con él como dos cuates. Cuando nos liberamos, primer punto, Lenin, no es una pleito iglesia-estado. El Estado mexicano no estaba en pleito con una de sus instituciones. Es como pelearnos con el español porque es lengua oficial o pelearnos con, con las instituciones de gobierno. Era el gobierno y la iglesia. Y lo digo de esta manera, chequen la hemeroteca de la UNAM, que es la más pública,
y verán que los periódicos de esa época están reservados. Se pueden consultar físicamente o no se pueden consultar. No están abiertos en línea. ¿Sí me explico? O sea, el Estado o el gobierno, no el Estado, el gobierno reconoce su error. Entonces, lo quiero señalar antes de que se nos vayan todos, porque éramos 50 y tantos, se me pasó la foto de 50 y tantos, ya somos de 39. Abran la cámara porque si no, no les llega el cheque y el bienestar. Abran la cámara para la foto. Si no, no les llega lo del bienestar, ¿eh? A las 3, 1, 2, 3. Ya tomé la foto, se la voy a compartir por WhatsApp a mis hermanos. Y bueno, no es, yo espero estar contribuyendo, haber contribuido para darle la palabra. Gracias, Miguel Ángel Quillama. Sé que Maru, su esposa, la presidenta de los genealogistas en Nuevo León, se retiró, me informó. Miguel Ángel Quillama es del grupo de los genealogistas en Nuevo León. Gracias por apoyarnos y por acompañarnos. Aprecio muchísimo Muchas tu felicidades, presencia. Oscar. Estoy Gracias, mi hermano en César. otro teléfono. Y una disculpa, aquí César, estamos al secretario, pendiente. gracias, de Crónica e Historia en la Gran Logia. En fin, quiero cerrar. Muchas gracias a todas y todos. Sofía Mireles, que ha sido secretaria nacional de la Asociación de Cronistas en el país. Gracias, Sofía. Gracias a todas y todos. Y dejo la palabra en nuestro organizador, el coordinador de Masonería en Movimiento, nuestro hermano Agustín. Para los que no son masones, entre masones nos decimos hermanos, aunque unos sean como el dedo pequeño y otros como el pulgar, pero nos decimos hermanos en la orden. Yo así soy de bromista, no me van a correr un día. Mi querido hermano Agustín Castillo, gracias por esta invitación y queda a tu micrófono. Muchísimas gracias a ti, querido hermano, por ser parte de este gran movimiento. Gracias por enriquecernos y por mostrarnos una cara diferente de cómo se vive. Platicaba ya Fernando, platicabas tú, cómo se vive el tema de los cristeros aquí en Jalisco y cómo es una herida aún muy abierta. Antes de dar por terminada la reunión, hago un comentario muy pequeño. Fíjate que aquí hubo una imagen que en el 2017 se montó sobre una avenida muy importante y le llamaron sincretismo. Sí, por ahí hubo también una lucha de egos entre un gobernador que ya se acaba de ir y un pelado muy, muy, muy querido en Jalisco, Sandoval Íñiguez, que por ego incitó a la gente a que fueran y la tumbaran. Literalmente la amarraba a la gente y la jaloneaba a la estatua con tal de tumbarla. Una semana de caos en Guadalajara, tráficos, todo polarizado el tema. Y no hubo más que una plática entre el gobernador y el Sandoval, el cardenal emérito. Se echaron una llamadita y al día siguiente se acabaron pancartas, se acabó todo. En fin, definitivo, la lucha de egos y el poder por el poder pues tristemente sigue dominando y como preguntaba mi hermano Daniel, pues no hemos aprendido nada, mi hermano. Hay quienes todavía se rasgan vestiduras y se andan dando hasta con la cazuela. Pues yo quiero agradecer a todos por permitirme coincidir la noche de hoy y por haber hecho posible este gran laboratorio de ideas. Les mando un fuerte abrazo, les deseo una excelente noche a todos. Gracias. Muchas gracias a mis hermanos. A quienes Cuídense en el mucho. chat comentaron, gracias, gracias, gracias. La palabra es la misma y muy repetida, pero hijos, lleva mucho corazón. Gracias, gracias, gracias. Agustín, gracias. Y a los cronistas nos vemos en Aguascalientes, a los historiadores nos vemos en Zacatecas, al Consejo Nacional en ambos casos. Mi hermano Fernando, un gustazo verte de nuevo. Igualmente, mi hermano. Pues ya aquí ya estamos fuera de protocolo, ya se dejó de grabar.